Saludos y bienvenidos una vez más a los invitados de Javier Mauri desde mi biblioteca, programa que se emite en Radio Mairena todos los martes a las 12:30 en la 107.4 de la FM. Radio Mairena es una emisora municipal de Mena del Alcor, de la provincia de Sevilla, y también doy la bienvenida a todos mis seguidores de mi canal de YouTube, de Javier Mauri. Y si te gusta este contenido, la única forma que tengo de saber si valoras mi trabajo es con un like y, por supuesto, te animo a que te suscribas. Es gratis y el contenido que se te da yo creo que te va a interesar bastante. Vamos a seguir tocando el tema saharaui. Estos últimos días Hamas ha entrado en Israel, se ha producido un ataque, Hezbollah desde el Líbano amenaza con entrar también. Es una guerra, es un acto terrorista, no vamos a entrar ahí porque y es tremendamente terrible lo que está sucediendo tanto en Israel como en la franja de Gaza. Pero hay más conflictos abiertos, más conflictos que están ahí, más injusticias tremendas y vamos a volver al tema saharaui. Ya entraremos en otro programa en el tema palestino-israelí. Pero vamos a seguir ahondando en el tema saharaui, en los refugiados en los campamentos saharaui, pero esta vez desde una perspectiva más antropológica, sin olvidar ese voluntariado que tan necesario es. Y para eso contamos con una persona que tuve el placer y el gusto de conocerla en unas jornadas. Ella es Carmen Mozo. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias, Javier. Pues Carmen Mozo es profesora de antropología de la Universidad de Sevilla, miembro de GEISA, Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía. Carmen, te tengo que preguntar por algo que me has enviado de Lefri. ¿Qué es Lefri? Bueno, Lefri fue en el tiempo que estamos colaborando en la solidaridad con el pueblo saharaui, hemos hecho colaborado en distintos proyectos, distintas actividades y Lefri es uno de los proyectos en los que colaboramos. Fue un proyecto que hicimos en el 2004. Lefri significa Ayman Hassanía. Y fue un proyecto en el que participamos investigadores del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla,
la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, junto con el Ministerio de Cooperación de la RA, de la República Árabe Saharaui Democrática, y IEPALA. Entonces, LEFPRI, bueno, supongo que te refieres a este documento que te he enviado, tiene como subtítulo Centro de Documentación y Museo de la Resistencia del Pueblo Saharaui y de la Solidaridad Internacional. Y entonces el objetivo era, bueno, es hacer un centro de documentación y un museo de qué, que documentase qué, pues que salvaguardase, tenía una doble vertiente, salvaguardar un poco lo que ha sido la memoria de la resistencia del pueblo saharaui, la preservación y activación de la memoria colectiva del pueblo saharaui, que nos parece que es fundamental en un pueblo que está luchando por su proyecto de liberación nacional, pues es fundamental preservar para las nuevas generaciones la memoria colectiva de ese proceso de lucha y resistencia tan encomiable, tan admirable y tan largo, porque hay que tener en cuenta que hay generaciones que ya han nacido en los campamentos de refugiados y que no han conocido eh, la tierra madre, ¿no? La tierra, su propio país, ¿no? Y entonces la transmisión de esa memoria de resistencia es fundamental. Pero también para el proyecto era fundamental documentar y preservar al mismo tiempo la memoria del movimiento de solidaridad que se ha venido a cabo. Bueno, empezamos desde el Estado español, pero es un movimiento de solidaridad que tiene un carácter internacional y preservar es un movimiento de solidaridad que además, al menos en el Estado español y en concreto en Andalucía, es un movimiento de solidaridad singular en el sentido que en el contexto de otros movimientos sociales es singular porque tiene una importante base social, sobre todo en los niveles locales, ¿no? A niveles locales. Es un movimiento muy plural, también participan distintos actores con distintos objetivos, distintos discursos, etcétera. Es un movimiento de solidaridad que, a diferencia de otras ONG, la presencia de la contraparte es siempre fundamental, o sea, la contraparte a través de la figura de las delegaciones o de las organizaciones del Frente Polisario es fundamental, se trabaja junto a, no solo en ayuda de, sino junto a, en colaboración con eh, pues las distintas organizaciones del Frente Polisario. Y luego también otra cosa que hace importante este movimiento es la presencia de, o sea, la fuerte implantación a nivel local, y en el nivel local hay una importante presencia de la participación en la lucha de mujeres, de las mujeres, ¿no? Entonces, también nos parecía importante salvaguardar todo el movimiento de solidaridad que desde aquí ha estado y sigue estando acompañando al pueblo saharaui en su lucha por la liberación, porque además nos parecía que es un movimiento de solidaridad que de alguna manera nos devuelve esperanza en la ciudadanía, ¿no? O sea, frente a visiones más pesimistas, más de individualismo, de competitividad, ¿no? Pues que es que la gente va a lo suyo, es individualista, es competitiva, ¿no? Y tal, bueno, pues no todo el mundo, y hay gentes, muchas gentes, ¿no? Pues que participan en un movimiento que es solidario y que significa una lucha por erradicar una injusticia histórica que sigue vigente. Y yo creo que eso nos da esperanzas, ¿no? Para un mundo mejor, porque al fin y al cabo vivimos todos en el mismo mundo, ¿no? Todos en el mismo mundo. Entonces, bueno, así un poco en general, esa era la idea de LEFRI. LEFRI tuvo durante el tiempo, bueno, tuvo y sigue teniendo una sede física que está situada en la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Claro, la idea era en un futuro utópico, utópico no en el sentido de inalcanzable, sino aquello que nos guía en el camino, aquello hacia donde queremos llegar, pues tendría que estar ese museo en los territorios ya liberados del Sáhara Occidental, ocupado actualmente por Marruecos, pero entre tanto pues la sede física está en la asociación y luego pues hay toda una base documental donde se ha digitalizado pues un montón de documentos, etcétera, ¿no? Eso del Efectiva- momento que... Efectivamente, salvaguardar la memoria histórica es indispensable, saber quién eres, de dónde vienes. Es algo fundamental, considero, porque te ayuda a saber hacia dónde quieres ir Exacto. o hacia dónde vas. Salvador Allende decía que la utopía nos hace caminar, nos hace Exacto. avanzar
y no quedarnos quietos, que ya es mucho. Sin embargo, cuando hablas de lucha, tenemos que decir a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que la palabra lucha tiene que entenderse también en sentido literal. Es una lucha, es un conflicto armado, es una guerra. Es una guerra entre el pueblo saharaui, que fue desocupado, lo hemos dicho muchísimas veces, no cansaremos de repetirlo aquí, pero que, que lucha por su tierra, que lucha por su cultura en un conflicto armado del cual los medios de comunicación, curiosamente, no se hacen eco y son ya más de 40 años. Los que están viviendo, mujeres, niños, hombres, personas, en una zona de Argelia desértica, una de las más duras del mundo, por cierto. Pero tú, vamos a volver a ti. Tú escribes en el año 2001 Andalucía con el Sáhara, entre tú y otras dos autoras más. ¿Por qué decides tú, a nivel personal, meterte en todo esto? ¿Qué te anima a ello? Bueno, la iniciativa de la investigación antropológica que dio lugar a este libro y que realicé efectivamente con dos antropólogas más, Isabel Aguilar y Sonia Gracia, pues es una iniciativa que surge de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, que se dirige entonces a nosotros, al Departamento de Antropología, porque quería investigar, quería saber por qué en Andalucía el movimiento de solidaridad a través del programa Vacaciones en Paz, que como has traído creo que alguna vez o varias veces, no sé, a tu programa, pues un movimiento de acogida temporal de niños y niñas saharauis, tenía una especial implantación en Andalucía, que es lo que hacía que una parte muy importante del contingente de niños y niñas que llegaban al Estado español llegasen a Andalucía, ¿no? Y no tanto a otras zonas del Estado español que a lo mejor estaban especializados pues, en otro tipo de cooperación, ¿no? Cooperación sanitaria o tal. Entonces ellos querían explicar un poco en clave antropológica qué había ahí, qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, pues nos llegó la propuesta, nos pareció o a mí, porque me has preguntado a mí, voy a hablar ahora en primera persona, ¿qué me llevó a mí? Bueno, pues me llevó que en esta propuesta se conjugaban dos cuestiones que me parecen fundamentales. El interés por el pueblo saharaui, por su causa, por su proyecto de liberación nacional y también el interés por Andalucía, por conocer un poco Andalucía, nuestra cultura y los movimientos sociales que se daban en ellos, ¿no? ¿Por qué el Sáhara y no a lo mejor otras causas políticas también importantes? Pues bueno, podían haber sido otras. Yo me siento una persona sensible me importa la injusticia social, ¿no? Y fue el Sáhara porque a través de la asociación nos llegó esta propuesta y de alguna manera me enganchó en el sentido, no es nada divertido, pero sí tiene eh, cosas que me parecen muy importantes. O sea, creo que es que no podemos dejar de hablar de eso, la verdad, no podemos dejar de hablar de eso. Decías tú antes lo de guerra. Es que en 1991 se firmaron los acuerdos de paz entre Marruecos y la RA y el Frente Polisario con el compromiso internacional de buscar una solución. El pueblo saharaui ha tenido una paciencia infinita, una paciencia vinculada además con amabilidad, con, con capacidad para generar propuestas de diálogo, tal. Claro, la paciencia infinita también se acaba, ¿no? Entonces, sabemos que desde el noviembre del 2020 hay un conflicto armado y sin embargo hay un apagón informativo sobre el tema impresionante, ¿no? Por eso también el valor de programas como el tuyo, porque encienden la luz, ¿no? Sobre ese apagón informativo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante esta causa, sí. Eh, y aparte es una causa que históricamente nos toca de cerca, o sea que España sigue siendo la potencia administradora. Es un proceso de descolonización inconcluso que nos atañe directamente también en términos históricos, hablando de memoria histórica que hablábamos antes, ¿no?
Carmen, haciendo hincapié en el trasfondo antropológico, que es que es tu campo de estudio, fíjate que a mí siempre me ha sorprendido que Al-Ándalus, cuando entra Táriq por Gibraltar, de ahí Gibraltar, llega hasta, bueno, la invasión árabe, es hasta las Vascongadas, hasta el País Vasco, actualmente, todo eso era Al-Ándalus. Al-Ándalus no es Andalucía. Sin embargo, esta mezcla, esta simbiosis muy pacífica, muy armoniosa, quizá en la parte de Granada, esta simbiosis se ha dado tan fuerte, ¿por qué se ha dado tan intensamente aquí en Andalucía y no en otros lugares españoles? Quizá por el temperamento andaluz, porque somos mezcla de muchísimas culturas. ¿Por qué aquí se produce esa simbiosis con con el mundo árabe? Bueno, porque yo creo que hay mucho tiempo de convivencia y entonces forma parte de nuestras raíces, yo creo, forma parte de nuestras raíces. De hecho, fíjate un poco cuando hicimos el estudio del movimiento de solidaridad, ¿no? En Andalucía, con el tema de vacaciones en paz, mmm, ahí una de las cosas que vimos es que el movimiento de solidaridad a través de la acogida de niños y niñas, en principio la acogida temporal de niños y niñas saharauis es un proyecto que tiene un carácter humanitario, es decir, que la gente, las familias se involucran acogiendo a niños y niñas, pues digamos, con un objetivo fundamentalmente humanitario, ¿no? Pues ofrecerle un periodo de vacaciones, de ocio, revisiones sanitarias, educación, se hace, es decir, que tiene un carácter humanitario. Sin embargo, ese carácter humanitario, a través de la presencia de los niños y niñas, quiere rápidamente un carácter político y las familias se implican políticamente en la defensa de la causa saharaui. Pero lo que te quería decir al hilo de tu pregunta es que además de esto, una de las cosas que apareció en el libro es que las familias se sentían muy involucradas con la causa saharaui, no solamente porque los niños y las niñas, como se ha dicho muchas veces, son embajadores son embajadores de su tierra, ¿no? Allí donde van, son embajadores de su causa, sino también porque las familias encontraban muchas similitudes culturales eh, cuando viajaban a los campamentos, ¿no? En formas de convivencia, en valores, ¿no? Así que ese sustrato, esas similitudes culturales las tenemos ahí. Y salían en el libro, o sea, las familias las expresaban, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Hay otro libro que tú haces, es, es una guía que tú haces en colaboración con María José Franco y Eddie Escobar, Escobar, nuestra Eddie Escobar. dice Escobar. Y, y es una guía de información y buenas prácticas para agentes de salud en los campamentos saharauis. Eh, ¿Por qué escribes esta guía? ¿Por qué la escribís, perdón? Mira, la escribimos porque era una necesidad y una demanda del Ministerio de Cooperación. De hecho, el Ministerio de Cooperación tiene perdón, el Ministerio de Salud tiene una guía para comisiones sanitarias del 2015 que está inconclusa. Y entonces había la necesidad de elaborar una guía que diese buenas pautas, o sea, pautas, buenas prácticas para la cooperación a las tantas y tantas comisiones sanitarias que cada año se trasladan a los campamentos, que tienen muy buenas intenciones, pero que igual hay cosas que es importante saber antes de viajar. Entonces, ese es el origen de la guía de buenas prácticas. O sea, había una necesidad por parte del Ministerio de Salud de tener esta guía para las comisiones sanitarias antes de viajar a los campamentos. Es una guía que yo recomiendo porque está muy bien estructurada, es muy clara y muy centrada en el campo en donde se va a trabajar. Eh, yo te quería comentar, por tus informaciones actuales, los datos que estás manejando, ¿cómo está la situación ahora en los 5 campamentos de Berteusa?
Bueno, la situación es difícil. La situación es difícil porque la ayuda humanitaria que es necesaria para la supervivencia ha disminuido, porque hay una guerra y eso causa dolor, causa sufrimiento, causa angustia, causa muerte, porque hay desesperanza, porque son muchos y muchos los años. Entonces es una situación complicada. Así todo, el pueblo saharaui tiene tal capacidad para la esperanza que, que puede que muchas veces no sea esa la imagen que, que nos llevamos cuando vamos a los campamentos, ¿no? O sea que muchas veces son ellos los que transmiten esperanza y vía de solución al conflicto, ¿no? Y eso es encomiable, pero la situación está complicada. La pandemia tampoco ha venido nada bien, como sabemos. En fin, está complicado. Quería, Javier, si me permite, como hemos pasado un poco así la guía, había algo que quería decir, porque he dicho en general que hacía falta pauta. Claro, una de las cosas fundamentales que pretende el Ministerio de Salud de la República Árabe Saharaui Democrática es, en la medida de lo posible, eh, que la cooperación lo que haga es proporcionar recursos para que los dispositivos asistenciales sean lo más autónomos posible dentro de un sistema de salud que depende de la cooperación internacional, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la guía insiste en eso, ¿no? En que sea una cooperación horizontal, ¿no? Que responda a las demandas de las necesidades que hay allí. Y, por ejemplo, una de las necesidades fundamentales es la formación, porque la formación de profesionales sanitarios, enfermería, medicina, da capacidad de poder resolver los problemas, por lo menos los problemas inmediatos, sin depender necesariamente de la cooperación internacional. Perdona que me he ido un momentito atrás otra vez. No hay un problema, Carmen. Es un lugar muy inhóspito donde viven muchas personas de todas las edades, eh, que no se puede construir de cualquier manera, porque construir en el desierto no es lo mismo que construir en Sevilla o construir en una parcela que te has comprado. Es decir, tú las paredes no las puedes poner de una forma adecuada, porque aunque en Dafla, por ejemplo, parece que no hay arena, pero la arena, como no pongas una pared o un muro en una dirección muy concreta, la arena se va acumulando porque esa pared frena el recorrido de esa tierra, de esa arena, y en pocas semanas se cubre entero. Y como no construyas una escuela de una manera muy concreta y específica, la escuela se llena, bueno, se forma lo que es una duna. Es decir, es un lugar difícil, complejo, tan difícil que no siempre hay agua. Es que cuanto más conozco, y te lo digo sinceramente, todas las condiciones de estos campamentos, independientemente de la injusticia, es que más me di cuenta de que nosotros no solo no vivimos en un paraíso, vivimos en un espejismo. Todo esto es un decorado. O sea, la realidad está allí. Quizá por eso ese apagón informativo venga un poco dado por eso, porque quizá no interese tanto que la gente vaya tomando conciencia. No, pero si yo le doy vueltas a a un grifo y me sale agua, pero hay gente que ni siquiera tiene grifo. O sea, cómo, cómo podemos gestionar todo esto? Gracias Gracias a Dios hay gente voluntaria, se necesitan muchísimos recursos, porque el pueblo saharaui necesita estos recursos humanitarios, porque España, no solo Andalucía, España tiene una deuda muy grande con este pueblo, porque eran ciudadanos españoles, tenían su carnet de identidad español, su DNI español. Piensen por un momento lo que pasaría con Ceuta y Melilla si pasara lo mismo. En fin, Carmen, ¿qué proyectos estás o has puesto en marcha o estás inmersa cara
a los campamentos, al mundo saharaui? Mm. Me resuena lo que dices de vivimos en un espejismo y yo se me ocurre decir que en realidad todo eso lo que está reflejando, o sea, ese espejismo refleja que nuestro modo de vida es insostenible, no es sostenible, o Claro, sea, pero no nos damos cuenta. no. Bueno, pues ahora, volviendo a tu pregunta, estamos trabajando de la mano de la asociación de nuestra EDI, como tú dices, de EDI Escobar, de la mano de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, y en colaboración con la Universidad de Tifariti, estamos trabajando con la Escuela de Enfermería de Darla, en un proyecto que lo que trata es, por un lado, de fortalecer la formación del profesorado. Entonces, una vertiente del proyecto, profesores de aquí, de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Enfermería, junto con el profesorado de la escuela, pues juntos, ¿no? En equipo, están elaborando manuales además que atiendan, manuales de enfermería para la escuela de enfermería, que atiendan, además de la formación enfermera, a enfermería en contexto, o sea, que es el contexto saharaui, las enfermedades prevalentes que tienen que ver con el contexto, es decir, con enfoque de contexto, con enfoque de género, con enfoque intercultural, es decir, unos manuales para allí. Se está elaborando de forma conjunta por ambos profesorados, como digo, de manera que haya allí los materiales para que pues se pueda impartir una formación sólida, porque, claro, la enfermería es fundamental en cualquier sistema nacional de salud, pero la enfermería en los campamentos de refugiados saharauíes, si cabe, más fundamental. ¿Por qué? Porque la precariedad de las condiciones en el refugio, ¿no? Y un sistema de salud que depende de la cooperación internacional hace que el enfoque preventivo sea fundamental. Y el enfoque preventivo es un enfoque fundamentalmente enfermero. Por otra parte, hay una falta de personal médico, porque el personal médico, que todavía es fundamentalmente masculino, pues está más en la emigración, las mujeres están más aferradas, más fijas al terreno por su papel como sostenedoras bueno, pues de la vida en los campamentos, ¿no? Entonces, por un lado, como digo, pues la cuestión de la formación a través de la elaboración de unos manuales para la escuela, y otra pata del proyecto tiene que ver con lo que es la recuperación de la historia de la enfermería en el Sáhara, ¿no? O sea, como poner en valor lo que ha sido el papel de muchas generaciones de mujeres que desde los años 70, desde que tuvieron que salir huyendo del Sáhara Occidental, pues llegaron a los campamentos y empezaron a sostener, muchas veces sin recursos y aprendiendo con la experiencia, pues lo que es la salud básica de los campamentos. Entonces, lo que íbamos antes de la memoria histórica, poner en valor la historia de la enfermería saharaui, pues es otra de las patas del proyecto. Para eso hemos estado haciendo una investigación de carácter antropológico, pues hablando con enfermeras empíricas, tituladas, matronas, tradicionales, hablando con las distintas generaciones, recuperando sus voces, recuperando su memoria. Eso se va a incorporar también a los manuales de enfermería. Hemos también hecho un documental, bueno, un poco por ahí, ¿no? Habría que explicar también por qué darla, por qué la escuela de enfermería, ¿no? Bueno, Tabla es el campamento que está más alejado. Eso es, eso es. Es el campamento más alejado del centro administrativo, que es Rabuni, de Tinduf, y del resto de los campamentos. Y entonces, al ser el más alejado, es el más vulnerable, y es donde tiene más importancia que haya recursos propios, ¿no? Porque para cualquier problema de salud, si no, las distancias son enormes, ¿no? Entonces eso hace que fortalecer la escuela de enfermería de Darla sea una petición del Ministerio de Salud muy, muy importante, porque en los campamentos de refugiados existe otra escuela de enfermería, que es del año 92, que está situada en Esmara, pero claro, Darla está a 180 y pico kilómetros de allí, ¿no? Entonces ha sido muy importante la creación de la escuela de
de Enfermería de Dasla, que primero se creó como una escuela de auxiliares de enfermería en el 2003 y ya 10 años después aproximadamente pasó a ser escuela de enfermería, que también ahora ofrece la especialidad en matrona, y eso ha sido muy importante porque ha permitido poder formar a muchas mujeres o a mujeres que de otra manera tenían complicado pues trasladarse fuera durante estos periodos prolongados de tiempo, ¿no? Carmen, tienes un minuto para decir aquello que tú creas que se ha quedado en el tintero. Adelante. Bueno, creo que hay que seguir junto al pueblo saharaui dando voz. Me parece fundamental dar voz a la causa saharaui porque la causa saharaui encuentra poco espacio eh, en los medios de comunicación en general para ser oída, y entonces creo que es importante dar voz, y también, y para dar voz es muy importante conocer, y creo que conocer al pueblo saharaui. Tú antes has dicho que has viajado a los campamentos, y creo que cuando viajamos a los campamentos eh, trabajamos con ellos, colaboramos con ellos. No sé si le ayudamos, lo intentamos, pero sobre todo colaboramos con ellos, pero también aprendemos mucho de ellos, ¿no? Y bueno, y decir también, esto es como un desideratum, pero bueno, que la solidaridad con el pueblo saharaui es muy importante, pero que pero que es un conflicto político y que requiere soluciones políticas, y que los organismos internacionales eh, responsables e implicados, y el gobierno de España en sus distintas composiciones, los distintos colores, pues tienen la responsabilidad de actuar al respecto, ¿no? Es decir, bueno, que sí, somos solidarios con una causa, pero la causa tiene que solucionarse, porque además está reconocida por la legalidad internacional. Es decir, que el pueblo saharaui tiene el derecho a su autodeterminación. Muy bien. Puntualizarte que no he tenido aún ocasión de viajar a los ¿No? campamentos. Ah, Es una cosa que tengo pendiente. Estoy muy en contacto con muchas personas que están allí. Sí conozco otros países que la verdad que es como decía Miguel de Unamuno, la mejor forma de prevenir el racismo es viajar, eso viajando es, mucho. eso es. Y cuando uno viaja por África, o también estás en Kabul, estás en Teherán, empiezas a entender muchísimas cosas, no solo de esos países, sino de donde vivimos. Quizás las entiendas mejor. Eso es, estoy de Eh, acuerdo. Carmen Mozo, muchísimas gracias por todas estas palabras, por este conocimiento, muchísima suerte, muchísimo ánimo y muchísima fuerza. Muchas gracias a ti, Javier, por tu espacio.